Buenas tardes, soy Jaime Araque, psicólogo de Cotera, y hoy os voy a presentar a Luis Carlos Pariente, storyteller de numerosas organizaciones nacionales que se encarga de mostrar la labor continua que hacen, y más ahora en esta situación de pandemia. Pues nada, te doy pie. Cuéntanos, Luis. Bueno, hola Jaime. En primer lugar, muchas gracias por querer contar conmigo. Y sí, como dices, bueno, yo me encargo un poco de contar todo el trabajo que las organizaciones hacen en su día a día, no solo ahora en la pandemia, pero es cierto que ahora en la pandemia, bueno, pues está habiendo una mayor carga de trabajo, ¿no? Podríamos decir, porque es cierto que las organizaciones a nivel nacional están dando mucha ayuda en estos momentos. Hoy precisamente, aprovechando tu experiencia y todo lo que conoces en relación a esto, te queríamos invitar para hablar sobre el auge de la solidaridad. Cómo quizá en estos tiempos y de cara a un futuro se afronta este concepto. ¿Vale? Uh-huh. Vamos a empezar por definir un poco la temática y dejar sobre la mesa qué se entiende por solidaridad. Vale, bueno, desde mi punto, es cierto que la solidaridad, bueno, pues es un concepto que tiene muchas visiones, ¿no? A mí me gusta mucho una que está muy relacionada, que la hizo una antropóloga que se llama Margaret Mead, que cuando un alumno suyo le preguntó cuál fue el primer símbolo de la civilización, ella dijo que fue un fémur roto y sanado y curado, ¿no? Y al final esto se le relaciona mucho con la solidaridad también porque al final es esa empatía, ¿no? Ese querer ayudar a la persona que tenemos cerca lo que nos hace, lo que hace que la solidaridad se construya. Y al final si una civilización no es solidaria, no se puede entender una civilización como tal. Uh-huh. Yo creo que se ha acabado como creando un constructo, ¿no?, que gira en torno a un valor humano que tienen las personas, al fin y al cabo, de apoyo, ¿no?, de darte y de entrega a los demás. Uh-huh. Cuenta. Sí, yo tengo además una cosa, porque sí que es cierto que, bueno, durante muchos siglos además se ha construido, ¿no?, lo que se entendía por solidaridad más lo que entendemos ahora por caridad, que es este concepto que es familia de la solidaridad, pero que no es sinónimo, porque al final la caridad entiende la ayuda desde un punto de un poco de superioridad, ¿no?, dentro de la sociedad, y la solidaridad es querer ayudar a la otra persona para que se desarrolle y llegue a tener las mismas oportunidades y los mismos derechos que tiene la persona solidaria. Y creo que es importante recalcar esto, y creo que es algo en lo que se está avanzando mucho en las últimas décadas, pero que es importante no perder esta visión europeísta de la solidaridad y empezar a ver cómo la solidaridad puede venir desde puntos muy diversos, como estamos viendo durante esta pandemia. Uh-huh. Yo creo que está esa visión en la que se ayuda desde, al final, un marco de oportunidades superior, como tú dices, ¿no? Y es verdad que se critica y se cuestiona mucho la ayuda o los actos solidarios que al final crean otro tipo de dependencias. Y entiendo que te refieres a estas nuevas corrientes que lo que tratan de hacer es, desde un mismo plano horizontal, ¿no?, ver los intereses, las necesidades de aquel que lo necesite y trabajar de esa manera conjunta. ¿Qué tipos de solidaridad crees que existen o enfocarías que existen, o podemos hablar o enmarcar un poco? Ajá. Bueno, a ver, desde el punto de vista de las organizaciones, creo que hay tres vertientes muy claras, que es bueno, la ayuda a nivel económico, la ayuda que se puede dar desde un nivel de voluntariado y la ayuda bueno, que la solidaridad que a veces no, que se está entendiendo ahora en los últimos años, que es la que se da a través de redes sociales. Los activistas tradicionales, el activismo de base siempre ha minusvalorado, ¿no?, este tipo de solidaridad, pero al final dar un RT en redes sociales, compartir algo en redes sociales es un síntoma de solidaridad. Es cierto que igual pues no lo podemos enfocar o nivelar al mismo punto que un voluntariado, ¿no?, pero
pero también creo que es relevante destacar que existe ese tipo de solidaridad. Y bueno, también hay una solidaridad, yo creo que se diferencia mucho dependiendo del momento vital, ¿no?, de cada persona. La gente más joven sí que es verdad que empuja más hacia ese activismo más de voluntariado, esa solidaridad más voluntaria, de ayudar a la gente más joven, ¿no?, que hace un tipo de, que entienda la solidaridad más desde este punto de voluntariado, ¿no?, más acompañamiento físico de personas, más el cara a cara. Y luego, según la persona se va haciendo más mayor y es cierto que su tiempo es menor a la hora de poder hacer este tipo de ayudas, pues la forma de solidaridad se entiende más desde el punto de una ayuda económica, ¿no?, a una organización. Al final todo suma, es verdad que la acción es muy necesaria, pero acción sin fondos o sin herramientas para poder llevarla a cabo puede flojear. Entonces entiendo que, como dices, adecuado al momento vital de cada persona, se pueden encontrar varios tipos. ¿Qué es lo que nos lleva a ser solidarios? En tu opinión, ¿qué crees que es lo que mueve a las personas a ayudar? Bueno, yo creo que dentro de toda persona está la solidaridad. Es cierto que hay personas que lo muestran de una manera más habitual, ¿no?, o les sale más de dentro, pero creo que hay cosas que sí que nos conectan con la solidaridad directamente, pues como puede ser una emergencia o algo súper llamativo como lo que estamos viviendo ahora, que hace que las personas que no son solidarias habitualmente o que no las vemos como solidarias empaticen de una manera especial con las personas que se están viendo más afectadas. Esto tiene mucho que ver con este sentimiento, ¿no?, de pertenencia a una sociedad, de pertenencia a un grupo, y al final proteger a las personas que están dentro de nuestro mismo grupo es algo que tenemos todos intrínseco y sale de mayor o menor expresión en unas personas o en otras, pero en una situación como esta es lógico que salga más a relucir, ¿no?, este matiz de solidaridad. Los expertos hablan que este valor innato, como dices, al ser humano por tener esa característica social, gira en torno a crear cohesión social. Y se adapta muy bien, recoges muy bien con tus palabras la realidad que estamos viviendo a día de hoy, que será también un poco en lo que guiemos el tono de la conversación, en ver qué correlación hay con esta situación mundial entre esos actos de solidaridad, porque ahora está entrando en ese auge. Después de este recorrido que hemos ido haciendo sobre qué es la solidaridad y por qué la persona ayuda, cuándo ayuda, de qué maneras, vamos a aterrizarlo en el día a día que estamos viendo ahora, en esta afectación que vemos a nivel global, en la que muchas personas ya no solo se han mostrado solidarias, sino que además han sentido esa necesidad de serlo. Teniendo en cuenta tu experiencia, lo que has ido viendo a la hora de trabajar con diferentes organizaciones, ¿qué temas son los más sensibles? ¿Qué temas despiertan mayor solidaridad a las personas? Sí, bueno, normalmente los temas que despiertan más solidaridad son aquellos en los que puedes sentir empatía, ¿no?, con la persona beneficiaria de la ayuda de la organización. Aquellas situaciones en las que tú piensas, a mí si me pasa algo como esto, podría llegar a esta situación, ¿no? Y esos momentos son en los que la persona le mueve más por dentro y se muestra más abierta a dar su ayuda, ¿no?, a mostrar su solidaridad. En el momento actual que estamos viviendo es cierto que las necesidades más básicas, como puede ser pagar una factura, tener la nevera llena para poder comer ese día, o cosas así más rutinarias, ¿no?, que hasta ahora pensábamos que estaban cubiertas en la mayoría de la sociedad, pues es cierto que son las que más están llamando, porque al final venimos de una crisis económica muy dura, muy grave, en la que ya hemos visto que España no estaba preparada para esto, y volver a ver estas situaciones, ¿no?, personas teniendo que ir al banco de alimentos, personas a las que se le corta la luz, pues es algo que vuelve a llamar mucho esta solidaridad y esta empatía, ¿no?, porque al final cualquiera de nosotros
si pierde el trabajo, si su familia se encuentra en una mala situación, si enferma, puede llegar a estar en esta situación. Es cierto que en ocasiones ocurre que lo que ves con cierta distancia, perspectiva, no lo interpretas como propio. Lamentablemente, a muchos países que se están viendo afectados por esta situación concreta, están viviendo situaciones que muchos otros países viven de forma permanente, pero ahora al verlo entre nosotros, como tú decías, por esos niveles de empatía, por conocer al familiar, al amigo, al vecino, incluso uno mismo, se muestra, ¿no?, más esa sensibilidad. Has hablado de economía, en cuanto a situaciones laborales, por supuesto, has hablado de necesidades básicas y has hablado también de trabajo. Al principio nos comentabas que hay dos tipos de ayuda, ¿no? La más presencial, la de tomar acción física, y una nueva vertiente quizá más telemática, más a nivel online, usando las tecnologías. ¿Cómo se está percibiendo esto? Sí, bueno, al final este tipo de solidaridad más física, más de contacto humano, ahora y durante un tiempo va a ser un poco más complicada. Entonces es cierto que las organizaciones están adaptando mucho su trabajo por este punto. Vemos muchas organizaciones que tienen mucho contacto humano, mucho contacto físico en su día a día en el trabajo y que están adaptando pues a partir de psicólogos, a partir de trabajadoras sociales, incluso médicos, que están haciendo terapias y grupos pues, de trabajo, grupos incluso de duelo, estamos viendo, que se están haciendo mediante telellamadas. Y esto creo que es un avance que las organizaciones han hecho muy rápido, ya lo estaban haciendo antes de que esto sucediera y por eso se han podido adaptar bien, pero es cierto que ahora es una mayor capacidad, ¿no? Hay mucho más equipo detrás de esto porque al final, si todos nos hemos tenido que adaptar a teletrabajar, las organizaciones también lo están haciendo. Y si la solidaridad solo puede llegar desde este punto, también debe hacerlo, porque hay muchas personas que necesitan en su día a día el apoyo, la voz, la información que solo una persona experta puede darles. Y si tiene que ser así, que así sea. Y eso no significa que la ayuda de la sociedad tenga que ser menor. No es menor el coste por ser una teleasistencia. La capacidad de la persona sigue siendo la misma y la urgencia también. Creo que la ayuda también debe seguir siendo igual. Es muy bonito el mensaje que dices porque a nosotros en primera mano, a compañeros como comentas, esa situación más emocional en la que las personas se ven afectadas no deja de existir ni deja de ser necesaria, Claro. por el hecho de que no puedas juntarte en un lugar concreto. Es verdad que se pueden perder, ¿no?, esos lazos interrelacionales de vivir y sentir a la persona en primer plano, pero como dices, la ayuda sigue siendo necesaria y afortunadamente vemos, yo creo que tú también nos puedes hablar con perspectiva de esto, como España, como Madrid quizá, como comunidad en la que vivimos, está implementando esto, está aumentando. Sí, o sea, creo que lo vemos todos los días en en las noticias, en las redes sociales. Creo que, como decimos, la solidaridad es algo intrínseco y que en esta situación que estamos viviendo hay muchas personas que han dado un paso, ¿no? Hay personas que están siendo muy valientes y dan pasos adelante muy importantes. Por ejemplo, yo el otro día recuerdo una farmacéutica de la zona norte de Madrid, de la zona de la Sierra, que por si alguien no se sitúa, es una zona con casas que están muy alejadas unas de otras, que tiene personas muy mayores viviendo allí que no pueden salir de sus casas porque son grupo vulnerable. Y al final esta señora lo que estaba haciendo era turnos de 16, 18 horas para que todas estas personas tuvieran su medicación, independientemente de si es de la pandemia o no, porque no debemos olvidar que el resto de enfermedades continúan. El cáncer continúa, el Alzheimer continúa y van a continuar ahí cuando la pandemia desaparezca y la ayuda tiene que seguir llegando. Tanto esto como estamos viendo un montón de movimientos vecinales, carteles colgados en portales de personas más jóvenes que quieren ayudar a sus vecinos y a sus vecinas. Al final estamos recuperando, cuando salimos al balcón, recuperamos esos vínculos, ¿no?, que habíamos perdido de desconocer a nuestros vecinos.
Y creo que es algo que no se va a mantener por sí mismo, pero que sí que tenemos que intentar mantener cuando este acabe, ¿no? Esta ayuda a las personas que más lo necesitan. Es bonito ese mensaje porque al final el ser humano se mueve por esos inputs que le llegan del entorno y ahora todo hace que sea muy favorable que se fomente este auge del que hablamos de la solidaridad. Lo bueno, lo bonito sería tratar de enfocar, ¿no?, esa continuación, esa continuidad para que no decaiga, porque como dices, las consecuencias no solo son ahora inminentes, sino que esto, aparte de la crisis sanitaria, luego llegará una económica, a nivel social también va a haber mucha afectación. Es cierto que hay muchas plataformas que están adaptando se están adaptando a esta situación actual y se ven muchas formas distintas de recaudación, de poder aportar también para recaudar materiales, para dar dinero enfocado a este tipo de ayuda. Eh, entra en relación con esa otra forma de ayudar que decías antes, a nivel económico. No sé si podrías comentar, dar una pincelada. En esta situación de crisis que nos puede afectar a todos, la gente sigue donando, la gente sigue quitándose de su capital para dárselo a otros. Sí, lo cierto es que sí. Yo creo que también es una situación en la que, como hay muchas personas que esta crisis económica que dicen que se nos viene encima, a muchas personas aún no le ha afectado y a muchas otras no les afectará. Y yo creo que es el momento de que esas personas que tienen una capacidad económica para poder hacer frente, ¿no?, a una ayuda, es el momento de que lo hagan. Creo que no hay un momento mejor que otro para hacerlo, pero sí que es verdad que a muchas personas esto les puede llamar más que la situación anterior en la que nos encontrábamos, que parecía de una estabilidad, aunque había muchísimos problemas que solucionar. Pero las personas que, desde aquí, pues eso, el llamamiento, ¿no?, a toda persona que pueda ayudar, hay que ayudar. Y no hay que ayudar porque la situación lo necesite, sino hay que ayudar porque como personas, como sociedad, siempre vamos a necesitar la ayuda de los demás. Lo que comentabas, ¿qué va a ocurrir de aquí en adelante? ¿Cómo se puede enfocar esta temática en líneas a futuro? Bueno, al final lo que comentábamos, ¿no? La solidaridad es un valor que nos pertenece, pero no es un valor independiente a nosotros. Si nosotros no somos capaces de mantener la solidaridad cuando los datos de la pandemia ya no sean los que son, cuando las víctimas ya no existan, habrá otro tipo de víctimas, habrá víctimas de la crisis económica, de la crisis social, y será ahí cuando tengamos que dar ese empujón para mostrar que realmente la sociedad a la que pertenecemos es una sociedad solidaria. Si no somos capaces de nosotros por sí mismos de mantener esos vínculos sociales, ese tejido de organizaciones que se está formando, si no somos capaces de hacerlo nosotros, no se va a hacer por sí mismos. Es complicado, y más en un mundo en el que esta polarización que estamos viendo hace que miremos mucho hacia nosotros y no hacia los demás. Será complicado que mantengamos la solidaridad si no somos conscientes de que debemos mantenerla. A mí me gusta mucho enfocar todas estas cosas desde un punto de vista educativo. Creo que de esto se puede aprender mucho. Y ese va a ser el reto, que hagamos un aprendizaje de esta situación para poder proyectar distintas líneas, distintas conductas que podamos también contrastar cómo estaba siendo antes, cómo está siendo ahora y cómo podemos hacer que sea. En cara a eso yo creo que se relaciona mucho con lo que dices. ¿Qué sería lo más preocupante de este auge social? Al final, los problemas que tenemos a futuro son los que teníamos, creo yo, antes de la pandemia y que se han visto fortalecidos, ¿no? Este auge de los nacionalismos que llevamos viendo unos años, esta manera de entender el mundo como el resto contra mí,
lo único que hace es enfrentarnos, y lo único que conseguiremos enfrentándonos es que, si vienen situaciones como esta, nos encuentren más desunidos, ¿no? Y ver, por ejemplo, cómo estos días en las noticias, cómo se vuelve a plantear, como ya se planteó en 2008, esta Europa a dos velocidades, ¿no? Entre países afectados y países no afectados, duele desde un punto de vista de ese sentimiento europeo, y de ver cómo al final no somos capaces de aprender de los errores de la crisis anterior. Y cuando te hablo de Europa, te hablo del resto del mundo. Al final, si esto, y esperemos que no, afecta de una manera tan grave como a nosotros a países africanos o a países de América Latina, si no reciben la ayuda que necesitan, esto puede llegar a ser verdaderamente mucho más dramático de lo que ya ha sido aquí. Sí, situaciones de crisis exponen a todos por igual, pero mucho más a aquellos que ya estaban en una situación Claro. vulnerable. En cuanto a líneas a futuro, también sería importante transmitir a la gente que tener una actitud, una conducta, un hacer solidario, no es simplemente un desembolso económico. Tú has comentado muchas maneras de ese día a día, ¿no? De esas conexiones desde el vecindario, familia, de apostar por esa solidaridad. De la misma manera que vemos este auge, ¿no? de los nacionalismos, esta polarización, sí que es cierto que también vemos cómo enfrentado a eso, ¿no? Vemos cómo la solidaridad también tiene un auge, porque al final es el escudo, ¿no? de la solidaridad de la sociedad ante esto. Y la solidaridad, como hemos visto, no solo es yo doy dinero para tu causa y me olvido, ¿no? Puedes ser solidario de muchísimas maneras. Eres solidario cuando ayudas a una persona mayor a subir las escaleras del metro. Eres solidario cuando llevas medicinas a personas que están enfermas. Eres solidario cuando llamas a alguien que te necesita, ¿no? La solidaridad se entiende mucho del cariño y de la empatía, nace de ellos y bebe de ellos, y creo que es todos esos pequeños gestos que hacemos cada día los que hacen mejor una sociedad y los que hacen que nos vayamos a proteger en un futuro hacia este egoísmo que está creciendo. Solo nosotros, si formamos parte de ese escudo, haremos que ese futuro sea mejor de lo que puede ser. No, la solidaridad no se mantendrá por sí misma. Después de esta pandemia no saldremos mejores de esto per se, saldremos mejores si utilizamos lo que tenemos a nuestro alcance para ser mejores. Pues es un magnífico cierre este que has dado y ese mensaje. Creo que incluye a todos. Recapitulando lo que hemos hablado, nos habla, ¿no? de ese sentimiento que puede aplicarse cada uno a sí mismo en cuanto a, conociendo su situación, su momento, sus capacidades, tratar de dar el aporte que considere. Ojalá, como comentas y como hemos hablado, no sea algo puntual, sino que tenga una continuidad y que podamos ver una línea progresiva de cómo con estos aprendizajes se puede seguir manteniendo ese auge de la solidaridad. Será el futuro será lo que nosotros queramos que sea. Esperemos que sea lo más solidario posible. Muy bien, pues nada, muchas gracias, Luis. Gracias por contar un poco todo, al final todo este conocimiento, ¿no? que nos has compartido. Pues nada, Luis, muchas gracias. Gracias por compartir todo lo que nos has ido contando, en base también a tu experiencia y todo ese recorrido. Y también, ojo analítico que hay que tener para analizar estas situaciones. Gracias a ti, Jaime. Gracias también a Cotera, por supuesto. Y un abrazo muy fuerte.